licenciatura en Administración en Energía y Desarrollo Sustentable en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL, universidad en donde también pertenece como integrante de la Academia de Desarrollo Sustentable. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Cuenta con experiencia en gestión integral de cuencas, formulación de programas y reglamentos de cambio climático, análisis de territorio y sistemas de información geográfica. Ha trabajado en la academia, consultoría, gobiernos locales e industrias. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro ponente el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Felicitarles también porque es un gran esfuerzo lo que están haciendo. Eh, si me pueden confirmar si se ve la ponencia. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Y bueno, esta ponencia se inscribe dentro de esta Semana contra el Cambio Climático y además, bueno, en el mundo hay otros eventos, iniciativas que están realizando para que también le den seguimiento. Entonces, bueno, ¿por qué me interesó enfocarme al tema del descarbonizar la energía sin greenwashing? Entonces, primero vamos a dar este repaso o introducción, depende si conocen o no algunos de estos elementos. Y de entrada, bueno, de greenwashing, esta imagen creo que queda, si no nos dice qué es, al menos nos orienta, ¿no? Tal vez ustedes puedan estar sin mucha seguridad sobre lo que sea el concepto, pero aquí vemos a una persona pintando de verde las chimeneas contaminantes, pues seguramente de alguna industria, ¿no? Em, entonces, ¿qué pasa con el greenwashing? El greenwashing es una especie se podría decir, mm, esconder la parte mala de algo, normalmente un proceso, un producto, un servicio, la parte que está afectando y presumir sus cuestiones, sus características ambientales, ecológicas seguramente por ahí conocerán algunos casos. Entonces, más adelante en la presentación vamos a regresar a este concepto, pero sí lo quería dejar en claro porque creo que estamos bombardeados todo el tiempo por mercadotecnia, por información de diferentes organizaciones, fuentes, demás, ¿no? Entonces hay que desarrollar este sentido crítico de si realmente están contribuyendo o no a mejorar esta situación. Entonces, vamos a regresarnos al tema de, bueno, ¿qué es la energía? ¿Por qué estamos hablando de energía y cambio climático? Básicamente la energía hace funcionar las cosas. Es una cuestión física, es una, se puede decir, lo que permite que las cosas se muevan, lo que permite que haya calor, que haya reacciones. Y entonces, por ejemplo, eh, es importante separar entre tipos de energía y fuentes de energía, porque luego entramos con muchas ganas a hablar de energías renovables y cómo mejorar o tratar de incidir en esto, pero empezamos con algunas confusiones. Entonces, por ejemplo, si la energía produce cambios físicos, por ejemplo, que a un auto o alguna cosa lo movió, pues hablamos de energía mecánica. O sea, esta energía que permite que las cosas se muevan o que hace que las cosas se muevan es energía mecánica. Si suben su temperatura, entonces es térmica. O sea, estamos calentando, preparando alimentos, calentando agua. En una industria estamos llevando un proceso que implique calor. A veces tenemos que evaporar, entonces hablamos de energía térmica. También si produce cambios químicos, ¿qué cambios químicos? Por ejemplo, la combustión es una reacción, entonces si estamos quemando algo, carbonizando algo,
chamuscando algo, bueno, pues combustión, una reacción de combustión, que tiene que participar oxígeno, entonces es una oxidación, una reacción de oxidación. Si hacemos pasar una corriente eléctrica por agua, es varias, son un par de reacciones químicas ahí, pero en general se le dice electrólisis, y en este caso estamos generando hidrógeno, que esta es un combustible que vamos a ver más adelante. Si el elemento, el compuesto ya no es lo que era, así como, tal vez tu pareja tóxica que de repente ya no es igual que antes, que al principio. Entonces, bueno, hablamos de componentes nucleares, elementos nucleares radioactivos que van cambiando y son también con residuos tóxicos, como esa posible relación. Si produce cambios en el potencial eléctrico y magnético, pues estamos hablando de la corriente electromagnética. Entonces, bueno, estos son tipos de energía. Estos tipos de energía son siempre los mismos, lo que puede variar son las fuentes. Entonces, de fuentes tenemos un chorro. Las fósiles, que son las que nos traen a esta conferencia, o sea, que están produciendo, si se fijan, carbón mineral, petróleo, gas natural, tienen alta cantidad de carbono, por eso se llaman hidrocarburos, y ese carbono es el que hace su despapaya en la atmósfera, ¿no? Los biocombustibles, la energía nuclear, o bueno, en este caso combustibles o elementos nucleares, la solar, que puede ser fotovoltaica, térmica y lumínica, la hidroeléctrica, eólica, geotérmica, oceánica y la de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, de todas estas hay bastante tecnología que está desarrollando. Algunas son, se podría decir, como más, estamos más familiarizados con ellas. Más adelante también vamos a ver esas cuestiones. Otras son más novedosas. Unas son más comerciales, otras están en proceso de desarrollo tecnológico. Por eso es muy importante la participación de las universidades. Y si se fijan, y si les suenan, pues tienen componentes, partes, pues, se puede decir como la, la, la fuerzas de la naturaleza, ¿no? El sol, el viento, el calor interno de la tierra, etcétera, las olas. Entonces podemos clasificar las energías, las fuentes de energía, perdón, yo también me hago bolas. Las fuentes de energía las podemos clasificar en renovables y no renovables. No renovables básicamente están destruyendo lo que genera la energía. Si es un combustible al quemarse, pues el combustible puede ser cenizas, puede ser, o sea, si es leña, pues sabemos que genera cenizas. Si es eh, gasolinas, pues genera gases, ¿no? Entonces, eh, es una reacción que se considera irreversible porque sus residuos no se regeneran, no vuelven a producir ese combustible. O sea, no de una reacción directa. Obviamente, indirectamente, pues puede ser que sí. Y otra característica de las no renovables es que sus fuentes son finitas. Entonces, por ejemplo, el tema aquí es que ahorita decía la madera, bueno, la madera se está renovando todo el tiempo. Entonces, en este caso, las cenizas de la madera entran en un proceso de ciclo ecológico, pues, o sea, de ciclo de los ecosistemas, donde van a regresar esas cenizas, esos nutrientes, minerales, demás, a producir nueva biomasa para producir nueva madera. Pero en el caso del gas natural, del petróleo y del carbón mineral, que no hay que confundirlo con el carbón de la leña o el carbón vegetal, es que sus reservas, pues, se generaron en algún momento, en alguna parte de la historia de la Tierra, y ya no se están volviendo a generar. O sea, ya esos procesos que en su momento las produjeron ya no los van a hacer, y aparte tardan muchos años, entonces se puede decir que prácticamente ya no se van a generar más. El plutonio y el uranio también son los yacimientos que ya tenemos, lo que ya contamos, es lo único que hay. Y la renovable, pues se puede decir que es prácticamente, entre comillas, interminable. Obviamente tiene que haber un sol para que haya energía solar. Hay todo un proceso planetario en cuestión de los vientos.
en cuestión de los ecosistemas, ¿no? El ciclo del agua y demás para que estos funcionen. Entonces, para ejemplificarlo mejor, aquí está un ejemplo muy básico de cuando tendemos la ropa a secar. Pues tenemos el sol, obviamente la tendemos cuando hay sol, preferencia. Hay una parte bueno, el sol con su energía térmica, ahí lo que nos importa es la energía térmica del sol, pues empieza a subir la temperatura de la ropa, de la humedad de la ropa, el agua que está ahí para evaporarla y que se vaya, ¿no? El viento, depende también la velocidad del viento, si es mucho, pues se va la ropa, así que no debe ser mucho, pero sí tiende, o sea, si es un viento seco, pues va a absorber más esa humedad, ¿no? Si es un viento cálido también. Y, por ejemplo, un elemento que tal vez a veces se nos pasa, es la acción de la gravedad. La acción de la gravedad, por ejemplo, está haciendo que escurra la tela, es un tejido, entonces está haciendo que escurra la tela, el agua, el exceso de agua, vamos a ver en los tenderos que hay goteras y que hay charcos, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que están accionando ahí. Fuente solar, o sea, fuente de energía solar, fuente de energía eólica, y la fuerza de gravedad es una fuerza, no es tanto una energía como tal. Luego hay otros elementos que no son tan obvios. Entonces, por ejemplo, el sol obviamente va a calentar la ropa, pero también va a calentar el suelo que está bajo de la ropa. Y ese suelo que está bajo de la ropa, o piso, o firme, lo que haya, va a empezar a elevar aire calientito, pues, o sea, que también no es el mismo viento que está corriendo, pero sí, va a emanar el calor, pues, del piso. Ese calor, pues obviamente ese efecto que hace el sol abajo de nuestro patio, pues, lo está haciendo en todo el planeta, en la cara donde está, pegando el sol. Y, ese movimiento de aire, recuerden que el aire, va a subir y bajar, o sea, el aire caliente sube, el aire frío baja, va a hacer que se esté moviendo. Miren, por ejemplo, aquí hablábamos de transferencia de radiación, cómo el sol pega directamente y empieza a generar este calorcito, ¿no? Luego, la convección es el otro mecanismo en el cual el aire, las masas de aire se van moviendo de acuerdo a su temperatura y densidad. Y conducción es cuando los cuerpos, normalmente es más para la materia, se puede decir sólida, porque tiene que tocar, por ejemplo, una tortilla se calienta porque está tocando un comal caliente. En este caso, ¿qué se está tocando ahí? Pues realmente el viento, el aire, que es masa, pues, es materia, si tiene moléculas, sus moléculas están más cálidas, al pasar por la ropa y evaporar un poco de esa agua, se van a enfriar. Si también está seco, pues se va a humedecer, ¿no? Entonces va a estarle quitando humedad a la ropa. Y hay otros factores que, por ejemplo, hoy no se verían. Bueno, las moléculas son esos bolitos. Otros factores que tal vez dejamos de lado es que en el Sol están ocurriendo reacciones nucleares. El hidrógeno se está volviendo helio, está generando mucha energía y nos está llegando hasta acá. El viento y la evapotranspiración están moviendo, pues, más bien el viento es parte del ciclo del agua, ¿no? Entonces se está moviendo esta humedad, todo lo que se está evaporando de esa ropa, bueno, está entrando en la atmósfera y forma parte del ciclo del agua. El viento mueve el oleaje, pero también la gravedad mueve las mareas. Entonces todo esto se está relacionando cada vez más complejo con fuentes y tipos de energía. Entonces, por ejemplo, el viento cuando se mueve es energía mecánica, ¿no? Es energía cinética. Todo lo que es calor, caliente, bueno, pues energía térmica. Y entonces así es como se va relacionando con los que les mostraba previamente. Entonces esto pues no solo ocurre en nuestro patio, sino va a ocurrir en todo el planeta. Y esto tiene que ver con un balance de energía, se puede decir, a nivel planetario, ¿no? Un balance de energía donde se está transfiriendo calor, como vimos, del sol, es nuestra principal fuente de calor. Y hay toda una cuestión em, de, se puede decir como, miren, vamos a ponerlo aquí.
una afectación en el sistema climático global. Entonces, el sistema climático global básicamente está transportando calor y humedad, un poco lo que vemos con la ropa, ¿no? Que se mueve el calor de un lado para otro, del sol al suelo, del suelo al aire, igual el agua por ahí va, ¿no? Eh, el ciclo del agua no lo vimos en particular, pero era un pedacito del ciclo del agua, la evapotranspiración. Y entonces, ¿qué pasa con el sistema climático terrestre? Trata de equilibrar que no haya demasiado calor en un lugar, demasiada humedad en otro, o sea, parecería que no, pero sí lo está haciendo siguiendo unas reglas. Obviamente, mover esa cantidad de energía y esa cantidad de humedad es complicado, es como querer cambiar un barco de dirección repentinamente, pues obviamente tiene su inercia y sus cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto últimamente? Vamos a entrar con las problemáticas, porque eso es lo que podemos decir que ha estado ocurriendo. Como hay un desajuste al sistema climático global, pues se han estado modificando la concentración de ciertas sustancias en la atmósfera. Creamos gases y compuestos de efecto invernadero, los cuales incrementan algo que es eh, se puede decir como el fenómeno, provocan el fenómeno de calentamiento global que se va incrementando la temperatura, el calor almacenado en la atmósfera y por lo tanto en la Tierra. Em, y podemos tener años más fríos o más húmedos y demás. Bueno, todo eso tiene que ver con los desajustes y cómo el sistema trata de ajustarse. Em, Después de hablar de calentamiento global, empezaron a hablar en la ciencia de cambio climático. Últimamente están hablando de ebullición global. Entonces, bueno, tratan de usar términos que también desde la mercadotecnia traten de llegar a la mente de las personas y que se convenzan de que hay que hacer algo, ¿no? Ebullición global, literal, lo anunciaron ya como la gran emergencia. Puede ser que funcione, puede ser que no. Puede ser que algo que también se ha visto es que entre más noticias negativas vemos, más pensamos que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces también hay que ver qué sea lo más útil para tratar de comunicar esto. Y entonces, bueno, el cambio climático por sí mismo, y no solo, ¿cómo explicarles? No solo es que cambie el clima y obviamente hay impactos en estos desajustes que les decía, en los ecosistemas y demás, pero a las personas también les afecta, nos afecta. Para empezar, genera esta o incrementa esta, se puede decir, serie de desigualdades a causa del cambio climático. Unas de ellas son intergeneracionales. ¿Qué significa esto? Que las personas más jóvenes, ustedes en este caso, están padeciendo los impactos de acciones económicas, productivas, industriales, de deforestación, de daño al planeta, que se hicieron el siglo pasado, ¿no? Y las personas que lo hicieron tal vez ya murieron, las personas que lo hicieron tal vez ya se enriquecieron y ya lo heredaron a sus, a sus, este, a sus familiares, ¿no? La cuestión aquí es que el impacto se está viendo de forma intergeneracional, ¿no? Un poco recordemos la definición de desarrollo sustentable, cómo evitar o más bien procurar que haya un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico sin afectar a las generaciones futuras. Y entonces el cambio climático, como ya lo estamos viviendo y como en el futuro va a ser peor, se puede decir que la desigualdad y la injusticia intergeneracional pues es mayor, ¿no? Em, También en el nivel socioeconómico y por actividad productiva hay desigualdades, porque obviamente hay actividades productivas que su intensidad energética y su intensidad de carbono es muy alta. Entonces, este, tienen más impacto, pues, o sea, están afectando más, contribuyendo más a este problema que otras que no lo son. Y normalmente se ve en el mundo, pues, que quienes tienen más nivel socioeconómico, mejor nivel socioeconómico, consumen más, generan más emisiones, tienen una huella de carbono mayor, y entonces tienen, y también como tienen más dinero, tienen más capacidad de prevenir los efectos.
por ejemplo, conseguir un seguro. Imagínense una persona o una persona que tenga el privilegio y el beneficio, pues, de no tener, de tener más bien, de tener un trabajo seguro, de tener un ahorro, de vivir bien, puede acceder a un seguro médico y a un seguro de casa, y en caso de un impacto del cambio climático, bueno, pues ya está, de cierta forma, puede hacerle frente de mejor forma, ¿no? Obviamente, a nivel personal esto puede ser muy variable, pero la cuestión es qué es lo que se ha visto, ¿no? Entonces, normalmente los grupos más vulnerables son quienes tienen menos capacidad de reacción, menos resiliencia, que es un concepto también importante, y por lo tanto el nivel socioeconómico impacta. Eh, en regiones también, o sea, vemos que hay regiones donde históricamente hay más probabilidad de ocurrencia de tormentas, sequías, este, y entonces, bueno, estos impactos del cambio climático, pues les pegan más a estas regiones. Y si vemos un mapa del mundo, vemos que el grupo de países desarrollados o primer mundo, como lo llamen, tiende a irse como a cierta zona del mundo, los países en desarrollo o los países pobres en otra, y entonces también territorialmente, regionalmente hay una desigualdad tremenda, ¿no? Y hay un incremento también de las desigualdades que ya existen. Entonces, por ejemplo, si ya hay desigualdad de género, si hay este famoso techo de cristal, si aparte hay discriminación por origen étnico, por preferencia sexual, si aparte tienes una condición de discapacidad, bueno, ya vives ante una situación de discriminación y de desventaja frente al resto. Entonces viene esta situación de cambio climático y es difícil, pues, hacer frente, ¿no? En el tema de evolución de las fuentes de energía, es un poco comenzar a pensar en esta reflexión, pues, o sea, cómo somos una especie que evolucionó igual que las demás, o sea, no llegamos de un ovni, no somos privilegiados, o sea, no tenemos algo diferente a todas las demás especies, ¿no? O sea, simplemente tuvimos un proceso de evolución diferente, tuvimos mejor capacidad de adaptación. Al principio, nuestro impacto en el planeta era muy, muy bajo, y conforme fuimos desarrollando tecnología, pues fuimos incrementando nuestra esperanza de vida, fuimos extendiéndonos en todo el planeta. Tal vez todos conoceremos que antes mm, había menos tecnología, por lo tanto, menos consumo de energía o de ciertas, por ejemplo, el consumo eléctrico, ¿no? Ahorita que todos tenemos tabletas y este, teléfonos inteligentes y demás, esta presentación es gracias a esta evolución en la tecnología y en las fuentes de energía, pero de repente esta evolución de la energía no ha sido tan perfecta. Hemos visto como la parte también bonita, ¿no? Seguimos, por ejemplo, quemando combustibles fósiles, igual que nuestros ancestros quemaban leña, ¿no? O sea, la combustión no ha dejado de ser como esta reacción básica para generar energía. Y entonces también ha habido una evolución no tan perfecta y no tan igual en las regiones. Entonces, de la Agencia Internacional de la Energía, este diagnóstico lo hacían hace 2 años y decía que había profundas disparidades que definen la situación actual de la energía. Y lo siguen haciendo. Disonancia entre mercados petroleros bien abastecidos, tensiones geopolíticas crecientes e incertidumbres. O sea, mm, todo esto ha ocurrido antes de las guerras actuales, ¿no? De los conflictos bélicos actuales, de todo esto que está ahorita afectando al mundo, y ya había estas tensiones, ¿no? La brecha entre las crecientes emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero y políticas de Estado ineficientes para frenar estas emisiones para alcanzar las metas climáticas. Y también la promesa pendiente, porque aún no se cumple, de que haya un acceso universal de la energía. Entonces, evaluaron que el 11% de la población mundial del 2021 no tenía acceso a la electricidad. Y a veces romantizamos un poco la vida rural
y los pueblos indígenas, y decimos, bueno, pues que hay sociedades que no son tan dependientes de la energía eléctrica. Bueno, eso también es un sesgo que tenemos porque vivimos en la ciudad y no tenemos esa necesidad urgente. Y entonces, ¿qué pasa? Que en 2020 cae una pandemia que requiere que vayamos a casa, estar en el teletrabajo, estar en estos dispositivos, y si no tienes energía eléctrica, internet no se puede. Y también ocurre que para tener acceso a vacunas tienes que tener un sistema de refrigeración muy eficiente, de muy bajas temperaturas, para que las vacunas no se echen a perder, ¿no? Entonces, no se trata de que todos tengamos, todos tal vez, todas las comodidades, sino estamos hablando de cuestiones básicas de supervivencia. Entonces, sí, la energía, el acceso universal a la energía eléctrica debería ser prioridad. De la Agenda 2030, el objetivo 7, seguramente conocerán, que se llama energía asequible y no contaminante. Nos marca que entre el 2000 y el 2016, la cantidad de personas con acceso a la energía eléctrica aumentó del 78 al 87%. Entonces, aunque se ha ido avanzando, pues sigue habiendo personas sin energía, sin acceso a esta energía eléctrica. Recordemos que estos objetivos se publican o se conforman en 2015. Estamos evaluando 2015, o estamos proponiendo esta agenda 2015. Bueno, más bien yo no, nosotros no, pero nos la proponen. De 2015 a 2030, y entonces es como una guía, una hoja de ruta, una guía para poder alcanzar este, este objetivo de energía asequible y no contaminante. Asequible significa que la podamos pagar, que no sea un lujo, y entonces, mm, mm, obviamente, no, cuando decimos energía universal no es energía regalada, pero sí que sea, que no sea un lujo, y entonces no tengas que decidir entre ir al médico o pagar la luz, o comer o pagar la luz, o el gas, o lo que sea. Y que si estás en un lugar donde hace mucho frío en invierno, tampoco tengas que estar quemando leña, que la leña tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero quemar leña en un lugar cerrado hace que estés respirando eh, pues ciertas sustancias que luego te van a afectar en la salud pulmonar, ¿no? Entonces, también es una cuestión de justicia y equidad, ¿no? Dice, a la par con el crecimiento de la población mundial, o sea, aunque de 2000 a 2016 se ha mejorado este acceso a la energía, pues conforme se incremente la población mundial va a haber más demanda de energía, pues, más personas, más casas, más bienes, ¿no? Pues, dice, una economía global dependiente de los combustibles fósiles está generando cambios drásticos en nuestro clima. Un poco recordar el por qué estamos en esta presentación, ¿no? O sea, porque combustibles fósiles al- y cualquier combustible que use combustión, bueno, pues va a generar emisiones, ¿no? Algunos las compensan mejor, algunos como los biocombustibles, pero en general se ha visto este impacto. Y entonces, bueno, cuando hablamos de eficiencias y externalidades, es porque, bueno, decimos, ok, los combustibles fósiles nos están afectando. El problema es que no podemos dejar de usarlos, y no es porque seamos adictos a los combustibles fósiles, más bien somos adictos a la energía, nuestra economía es adicta a la energía. Em, ¿Qué tanto podríamos prescindir de ciertos combustibles, de ciertos energéticos? Decimos, bueno, es que yo no uso ningún combustible fósil, yo solo uso la electricidad de mi casa, prendo el clima, estoy en mi computadora, uso mi celular. Bueno, en México y en gran parte del mundo, esa electricidad se produce quemando combustibles fósiles. Entonces tampoco es como que la solución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay otras fuentes, ahorita veamos las fuentes, la solar, la eólica, combustibles, biocombustibles, geotérmica y demás. El problema es que estamos en un punto de la humanidad, del desarrollo tecnológico, que aún no logramos que estas fuentes de energía puedan suplir toda la energía que producen las energías no renovables o las energías fósiles. O sea, les estamos echando ganas, pero aún no se logra. Es un proceso.
Obviamente también tenemos que reducir nuestro consumo, ser más eficientes a nivel personal, pero a nivel de economía global, ¿no? Porque a veces también nos vamos contra, me acuerdo mucho un meme, bueno, no era un meme, era una realidad, un- una publicidad, no sé si era publicidad o si era una noticia, una disculpa, donde estaban un grupo de ambientalistas, rodeando como un puestecito o sea, un puesto callejero que estaban preparando comida, ya sea con gas o con algo así, y como reclamando, ¿no? De que para el uso de combustibles. Cuando dices, oye, pues esta persona lo hace para sobrevivir y tal vez es su única opción. En cambio, tienes otras empresas transnacionales que, dejar de consumir tanta energía tal vez equivale a que compren un yate menos o una casa de campo en una isla paradisíaca. Y externalidades, bueno, externalidades se refiere a todos los impactos que no se ven, ¿no? Y por eso también el tema del greenwashing. O sea, ok, estoy usando esta fuente de energía y no se ven algunas cosas. Por ejemplo, extraemos petróleo y hay riesgo de que haya un derrame y ese derrame afecta a la fauna, ¿no? Entonces vemos las playas llenas de petróleo embarrado, ¿no? Extraemos petróleo, lo refinamos y hay riesgo de que explote y entonces hay un incendio y todo eso como que sí lo vemos, ¿no? Pero hay otra parte y más de las energías renovables que no hemos visto porque pues ha habido ahí intenciones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, de entrada, la limitación del sistema energético, les decía que la eficiencia, generan pérdidas por degradación energética, esos son leyes de la termodinámica. Hay almacenamiento limitado en la reducción de la vida útil de las baterías. Necesitamos más infraestructura, darle mantenimiento a esa infraestructura. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas ustedes pueden ver cargadores de autos eléctricos, solo nos faltan los autos eléctricos, pero bueno, eso debería estar en toda la ciudad para que realmente podamos migrar de un sistema a otro. Y antes de los autos eléctricos, seguramente hay otras tecnologías más accesibles. Necesidad de infraestructura, bueno, ya le dije, intermitencia de las fuentes renovables, o sea, solo hay energía solar cuando está el sol, obviamente. Lo podemos almacenar, pero pues las baterías tienen una vida útil y una capacidad reducida, que es el punto 2. Entonces, esta intermitencia, o sea, que a veces están y a veces no, el viento a veces sopla más fuerte, a veces no sopla. De hecho, si soplara muy fuerte, el viento tampoco se puede usar esa energía porque puede dañar la infraestructura. Entonces, también estamos limitados en ese aspecto. Luego hay una economía energéticamente intensiva, que es lo que les mencionaba, y las externalidades de las cuales ya vamos a hablar. Por ejemplo, este caso a veces no se ve porque también como que no se ve mucho en los medios. Aquí son pobladores de comunidades, algunas indígenas, todas rurales. ¿Por qué? Porque en sus pueblos pues pasa el viento y entonces las empresas dijeron, aquí podemos aprovechar, instalamos y entonces ya producimos electricidad, ¿no? Y parece que todos felices. El problema es que los tratos para llegar a eso generaron este incremento de la injusticia socioambiental. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues porque hay malas prácticas en todo, ¿no? O sea, así como hay personas con buenas intenciones, bueno, el dejar, el dejar en manos de quienes no tengan la ética suficiente decisiones y este tipo de procesos, pues obviamente van a pensar en su beneficio. Entonces empezaron estas em, granjas eólicas o instalaciones eólicas a producirles molestias, problemas que antes no tenían, a desplazarles de sus territorios. Entonces, al final, estas poblaciones que llegaron así como a venderles esto como la novedad, que iban a mejorar su calidad de vida, que iban a mejorar su economía, pues resulta que solo les trajo problemas y luego les pagan muy poquito por estar ahí. Luego hay casos donde le rentan los predios por 30 años, entonces personas, imagínense, adultos mayores que pues ya no van a ver qué va a ocurrir después cuando pudieran hacer algo legal, ¿no? Esto se da más o menos o sea, bueno, se va dando, obviamente conforme va incrementando la demanda de energías renovables, pero explota, pues, o sea, el gran boom es cuando la reforma energética, que es
se autoriza pues que privados exploten o generen energía. Antes era una competencia exclusiva de la federación. Entonces aquí el problema fue ese, que, o sea, no es que las empresas sean malas como tal, pues hay empresas buenas o empresas con buenas intenciones. El problema es que no hubo alguien que velara por los derechos de estas comunidades y entonces algo que era la solución a nuestros problemas mundiales, ¿no? Algo que no contaminaba, algo que veía como bueno, terminas afectando a personas que son, en este caso, personas de grupos vulnerables, personas ya en condiciones, se puede decir, de pobreza algunas, de falta de acceso por ejemplo, hospitales, a infraestructura que tal vez en la ciudad tenemos, comunidades donde sus poblaciones ya su única opción era migrar al extranjero para buscar una opción de ingreso. Y entonces viene esto y pues obviamente les afecta. Y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, paneles solares que ponen en el desierto porque dicen, bueno, es que en el desierto no hay nada, entonces hay mucho sol, vamos a aprovecharlo. Bueno, ese panel solar hace un sombra en el desierto y eso afecta el ecosistema del desierto. Entonces se está modificando los ecosistemas de los desiertos. La producción de biocombustibles, dice, afecta el precio de los alimentos. Si este biocombustible viene de, de caña, viene de maíz, viene de soya, que son también para alimentos, bueno, pues obviamente van a desajustar el mercado de alimentos y más en un país, en un planeta donde hay regiones que viven en hambruna, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, eh, toneladas de pesos pues muertos, efectos de una presa. Entonces, una presa es una gran barrera que interrumpe el flujo natural de las cuencas, del agua, ¿no? Entonces, aunque no contamine, aunque sea solamente una traba, bueno, eso afecta el ecosistema si no hay un manejo adecuado y más con estas presas que luego son así como de las más grandes del mundo, ¿no? En China se dio el caso de que las grandes presas que, que que construyeron, acumularon agua donde antes no había agua, el agua pesa y se observó que el eje de rotación de la Tierra se movió poquito, que tanto no sé, pero, o sea, a ese grado estamos afectando como humanidad. Y cuando les decía un poco, recordemos, pensemos en la evolución de la energía, ¿no? Como humanidad, prácticamente es pensar en la evolución de la humanidad. Estamos hablando de que ya estamos en el antropoceno, o sea, la era geológica donde la huella de la humanidad está ahí marcada y quienes conocen más del tema dicen que es el capitaloceno porque realmente la gran huella marcada ahí es de quien ha tenido mayor impacto en el planeta, que como les veníamos hablando ahorita, son quienes tienen más poder económico, político y de poder, ¿no? De fuerza. Y bueno, extracción de litio, ¿no? Que viene a ser como esta alternativa para las energías renovables, para nuestra energía, pues se extrae a través de minería, la minería tiene sus impactos, ¿no? Entonces, no es hablar bien o mal de las fuentes de energía, sino entender que todas tienen impactos. Decía un maestro, no hay lonche gratis. Y obviamente hay que conocerlos y hay que analizarlos. Entonces, por ejemplo, en la geopolítica de la energía, aunque el recurso debería ser lo más importante, quien tenga el recurso, en este caso esta población, estos pobladores en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, pues realmente quien deciden son los grupos que pueden ser empresas, países, personas con más poder económico, tecnológico y poder militar, ¿no? ¿Y por qué? Porque si yo no tengo el recurso, puedo ir y te invado, ¿no? Y esa es la historia de todo Medio Oriente, la historia de todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, es un poco esta desigualdad que existe. Pensemos en estas poblaciones insisto, ¿no? Están ahí porque fueron expulsadas o no tuvieron cupo en otros lugares, ¿no? Otros lugares donde tenían mejores tierras para cultivar, donde tenían yacimientos mineros, donde tenían tal vez yacimientos de combustibles fósiles, donde se hizo rica la gente, ¿no? Y ellos fueron expulsados o relegados a esas tierras que no sirven para nada. Resulta que ahora que el viento y el sol, que antes estaban ahí gratis y que no se usaban, bueno, ahora que tienen este valor, bueno, ahora van
y se les expulsa nuevamente de donde se encuentran. Ese es el grado de injusticia. El escenario actual de nuestra economía es que tenemos que producir más y más para que la economía crezca. Por lo tanto, se consume más energía y tenemos que producir más energía con todo lo que ya estuvimos platicando. Y hay, por lo tanto, contaminación lumínica, smog, gases y compuestos de efecto invernadero. A veces la pura luz en la noche afecta a las especies de flora y fauna, ¿no? Nos hemos enfocado desde el cambio climático, o nos hemos enfocado, bueno, como humanidad, perdón, el enfoque ha sido reducir las emisiones. Es decir, bueno, hay que emitir menos para no pasar de los límites planetarios de emisiones, para que el calentamiento global no sea tanto, el cambio climático no sea tanto, pero realmente no es tan lineal el efecto. O sea, el protocolo de Kioto fracasó porque se quiso ver de esta forma. Se quiso manejar como el protocolo de Montreal, que buscaba recuperar la capa de ozono, que lo logró, pero acá es diferente porque la energía y los compuestos que afectan la capa de ozono tienen dinámicas muy distintas. Era una solución enfocada a tecnología. O sea, ahorita decir como, bueno, pues vamos a obtener aerogeneradores, paneles solares, ¿no? Pero vamos a ver que no, la tecnología no lo es todo, pues. Y por último, dice, se debe prestar atención a que la compensación, o sea, que los gases que se están emitiendo, que están dejando de emitir, no sea un incentivo perverso. Incentivo perverso, ¿qué significa? Bueno, algo que se hizo para mejorar algo, pero genera condiciones para afectar a todo lo demás, aunque no se haya planeado para eso. Hay una relación muy importante entre producción de alimentos, energía y agua, y los tres son recursos que se pueden considerar básicos para la vida. Entonces, obviamente que si estamos hablando de energía, agua y producción de alimentos van a estar de la mano. Ahorita decíamos que los biocombustibles pueden afectar el precio de los alimentos. Bueno, bombear el agua desde nuestras presas hasta las plantas potabilizadoras y luego hasta nuestra casa es a través de energía eléctrica, a través de bombas, ¿no? Entonces, ahí hay una relación y hay muchas más. Entonces, por eso también es importante pensar que cuando hablamos de soberanía energética, soberanía de alimentos, soberanía del agua, están muy interrelacionadas también. Y entonces, regresando un poco al tema de greenwashing, tenemos un gran riesgo de mantener el mismo sistema de desigualdad y que el despojo histórico se repita, pero con las fuentes renovables o de bajas emisiones. Un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, estos títulos se le ponen luego a la energía verde o limpia. Energía de bajo impacto al medio ambiente, por eso es verde, porque tiene menos impacto al medio ambiente, principalmente a la calidad del aire. La energía hidroeléctrica es renovable, pero no siempre es verde. Y es ahí donde tenemos que, como personas que estamos entrando a este proceso de la academia, conocer, pues, de forma crítica y mejorar. O sea, no se trata de, ok, la hidroeléctrica ya no, sino reparar lo que está mal, ¿no? Dice, las grandes empresas afectan negativamente los ecosistemas, lo que ya decíamos, la madera al quemarse puede considerarse verde y renovable si viene de un manejo sostenible del bosque, pero tiene emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, ¿no? O sea, no porque quemamos madera es que sea totalmente bueno. La energía descarbonizada o cero emisiones, que es el título de esta presentación, dice su producción tiene emisiones despreciables de gases de efecto invernadero, pero, por ejemplo, un ejemplo de esta energía es la energía nuclear, que es la que se produce, por ejemplo, en Los Simpson o en Chernobyl, ¿no? Dice por fisión, es libre de emisiones, o sea, no afecta al cambio climático, pero pues no es verde porque tiene residuos tóxicos y un gran riesgo de que salgan, o sea, aunque hay pocos casos de accidentes nucleares, los pocos casos han sido muy problemáticos. Entonces, por eso es importante que si vamos a descarbonizar la energía, nos enfoquemos al tema de asegurar que no nos justifiquemos con un greenwashing nada más.
Alternativas, y esto lo voy a dar muy rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Dice, ¿es posible una alternativa? Esta ponencia fue un evento que se organizó de la Semana Nórdica en 2021, pero la sigo manteniendo porque se me hizo muy interesante. La embajadora de Finlandia en México, en ese momento, dijo que la reapertura verde es el mayor reto de la economía desde la revolución industrial. Debe ser inclusiva y resiliente. Y cuando hablamos del Green New Deal, era cuando toda la economía o gran parte de la economía cierra por el COVID, y entonces mucha gente tenía mu- eh, pues sí, muchos ánimos, ¿no? Porque se volviera a hacer todo mejor. No ocurrió tal cual. De hecho, en ese año, tuvimos esta mesa de diálogo también de Univerde, sobre el impacto de la pandemia en el desarrollo sostenible local. Ahí, véanla, está en el Facebook y está muy interesante. Una de las reflexiones era que parecía que estábamos cambiando para adaptarnos a este impacto del COVID, pero pues todo sigue siendo igual y las desigualdades serán peores. ¿Cuál es la relación entre energía sostenible y desarrollo sostenible? Bueno, que haya una sostenibilidad ambiental, igualdad energética y seguridad energética. Igualdad energética es que haya acceso a la energía, que se pueda pagar y que tengamos la infraestructura. Seguridad energética es que pues sí haya la energía, ¿no? O sea, que no haya estos cortes, que no haya estos apagones, que el país que está proveyendo de ciertos insumos no se pelee contigo y ya no te los quiera dar o vender. Y este índice se compone de varios em, variables. Yo les recomiendo entrar, está en el Consejo Mundial de Energía y lo pueden encontrar, el índice de trilema energético. Algo que le falta es el tema de lo que veíamos antes, ¿no? O sea, cómo afectan a las comunidades, cómo afectan, cómo pueden incurrir en cuestiones no éticas. Por ahí en esta campaña, no la he revisado bien, pero bueno, humanizar la energía, creo que pues puede ser que por ahí ya estén tratando de encontrar la otra cuestión, ¿no? Soberanía energética y seguridad es una cuestión que también falta mucho porque seguridad es que haya suficiente energía, pero soberanía es que la población, el país tengan suficiente energía y no dependan de condiciones externas y más en un mundo que sigue siendo pues muy revoltoso, ¿no? También entender desarrollo contra crecimiento. Hay un límite de crecimiento del planeta. Aquí vemos los límites planetarios como entre 2009 y 2023, los rojitos, los naranjas se hizo más grandes, significa que hemos estado cruzando esos límites planetarios y, y solo tenemos un planeta para vivir como humanidad. Para reflexionar también es el tema en este caso, la ponente Edurne Bagué decía que había un desconocimiento de la dimensión social inherente al agua. Se estaba criticando que mucho se quería resolver con tecnología, que tiene que ver con agua, sí, pero recordemos que hay una relación agua-energía-alimentos. Y es también muy interesante, dice, recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades. Aquí Pablo Bertinan nos decía que la transición energética no es un proceso tecnológico, o sea, no es solamente instalar paneles solares, sino es un problema socioambiental. Entonces no tiene que estar, o sea, no puede ir una cosa sin la otra. Alternativas, pues no a la falsa transición energética, energía renovable desde las comunidades que habitan los territorios donde están estas fuentes alternas o renovables, transferencia tecnológica que forme recurso humano, o sea, ok, más instalar esta planta eólica, pero capacítame a la población, ayúdame a que las universidades locales aprendan y desarrollen sus propios prototipos, ¿no? Desarrolla un comercio local, o sea, no solo expulsa a la población. Y la guía del desarrollo sostenible, aunque tiene muchos detalles que se pueden mejorar, puede servir como un detonante de la conversación y el debate para cada región. Si la energía es un bien de primera necesidad, pues debería ser de acceso universal. La tecnología es una herramienta y no un fin, y debe ser acompañada de procesos sociales. Debe haber un aprovechamiento que no genere despojo, expulsión ni más desigualdad. Este es un tema controversial porque en nuestro país el gobierno federal se ha enfocado y bueno, en muchas otras sexenios a darle prioridad a la energía
a la energía fósil y me preguntan, bueno, ¿qué opino de eso? La verdad es que se debe apoyar desde el punto de vista de soberanía energética o seguridad energética, pero sí se debería condicionar y decir, oye, ok, vamos a apoyar porque obviamente entendemos que no podemos migrar de un sistema energético a otro, un mix energético a otro en 6 años, pero la prioridad a las fuentes fósiles debería ser solo una etapa en esta transición. Y obviamente esto genera ganancias y estas ganancias deberían estar reinvirtiéndose en el bienestar de las personas, en compensar los impactos socioambientales, eh, en la transición hacia las energías renovables y como es una estrategia gubernamental, pues exigir que no haya corrupción, ¿no? Ya de por sí ha habido mucha corrupción en las paraestatales, pues, energéticas, ¿no? Pemex y CFE. De la IP, de la iniciativa privada también, o sea, sin corrupción, porque pues no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, quién es empezó la corrupción, el que dio el dinero o el que lo pidió o el que lo recibió, ¿no? Entonces, las empresas de mayor utilidad energética, y esta es solo una propuesta, quienes tienen más utilidades por cada kilowatt que consumen, pues deberían ser quienes financien esta transición energética en las regiones y sectores más desfavorecidos. Tienen la tecnología, tienen mayor ventaja económica. Y, por ejemplo, este concepto de energía sostenible, aunque venga de primer mundo, dice una armonía dinámica entre la disponibilidad equitativa de bienes y servicios de alto consumo energético para todas las personas y la preservación de la tierra para las futuras generaciones. Entonces, se parece mucho al concepto de desarrollo sostenible, pero también habla de una disponibilidad equitativa y para todas las personas. O sea, habla como de personas y equidad. Por ejemplo, este es un evento, lo organizan estos, grupos, ¿no? Dice, exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética justa, una oportunidad para conocer alternativas de autogestión y autonomía de los pueblos y para los pueblos. Entonces, esta iniciativa que traen de que haya una transición energética justa, que no genera más desigualdad, más pobreza, pues creo que hay que voltear a ver estas eh, iniciativas, vincularnos y apoyarlas. O sea, si en nuestras escuelas estamos desarrollando tecnología, estamos desarrollando políticas públicas, estamos desarrollando conocimiento en la biodiversidad, en la eficiencia energética, en lo que sea, bueno, eh, vincularnos con estas acciones y que las únicas opciones que queden de energía renovable no sean las que generan todas las otras externalidades. Entonces, cuando aquí la energía dice que es una armonía dinámica, entre todo esto, pues también me imagino que debe ser algo así, ¿no? Como armonioso, como desde las personas, ¿no? Y bueno, como conclusiones, primero que nada, agradecerles, felicitarles, porque esto es un esfuerzo que están haciendo desde los grupos estudiantiles. La universidad no solamente es que ustedes lleguen y aprendan, sino que ustedes también propongan, decidan, impulsen cosas. Creo que yo lo que quiero es más dejarles abiertas a la reflexión y se puede decir dejarles abierto que se cuestionen, pues, y seamos críticos y que no nos vayamos eh, con este greenwashing que de repente se ponen de moda algunas cosas y nos vamos por ahí, ¿no? Y también que, como les decía al principio, el cambio climático tiene intensas desigualdades intergeneracionales. Entonces, ustedes apenas van a finalizar, o sea, están como iniciando, finalizando su etapa de formación y apenas van a iniciar su etapa laboral, ¿no? Entonces, imagínense iniciar su etapa laboral de por sí ya con todas las desigualdades y situaciones complicadas como para que encima venga esta cuestión de cambio climático y de más injusticias por las alternativas de decisiones que se tomen. La Agenda 2030 pues finaliza obviamente en el 30, pero esperemos que del 30 al 45 haya otra visión
pero no nos esperemos sentados al 30, pues. Ahorita tenemos redes sociales, tenemos, o sea, veo, me da gusto que en redes sociales se organicen y promuevan agrupaciones y demás, para que ustedes vayan planeando, o sea, ustedes vayan sentando en la agenda, sobre la Agenda 2030, lo que está mal, lo que le falta y mejorarlo, ¿no? Entonces, creo que aprovechen esa etapa que tienen para que ustedes vayan dictando la nueva agenda y que ya no sea la agenda de los países, la agenda del primer mundo al resto del mundo, ¿no? O la agenda de los científicos. Bueno, si alguien de aquí solo es científico, me da mucho gusto, pero que sea la agenda de todos y de todas, que sea inclusiva, que sea de todos los realidades, ¿no? Y no solamente buenos deseos de gente que consume eh, pues productos que sean bajos en emisiones. Entonces, pues les agradezco mucho por la atención, por el espacio. Les dejo mi contacto. Bueno, me pueden buscar como profesor ahí en Teams, Román Castellana Vázquez. Y también les dejo aquí la agenda de lo que hay los siguientes días, porque esto es parte de toda una semana de celebración contra el cambio climático. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos la primera pregunta de América Hernández, que nos dice, ¿qué opinas sobre la fabricación de edificios de hormigón a base de carbón? Ok, pues no soy experto. Tendría que entrar, la verdad, a conocer qué es lo de qué trata. Pero, por ejemplo, la industria del cemento mucho tiempo fue de las que más consumía energía y generaba emisiones. De hecho, en los primeros inventarios de emisiones, que creo que me faltó poner aquí un inventario de emisiones, el sector del cemento estaba aparte de todas las demás industrias porque eran muchas sus emisiones. En una ciudad como la de nosotros, donde se produce mucho concreto, bueno, pues también hay esos impactos. No sabría decirte la verdad, pero supongo que si esto implica menos energía, pues puede ser que sea beneficioso a reducir las emisiones. Si esto aparte afecta menos a que haya una destrucción a través de la minería de estos materias primas, pues también podría ser positivo, pero si no, no podría darte más opinión sobre eso. Ok. Bueno, en respecto a la validación del AFI, les vamos a hacer llegar un link de Google Forms, perdón, un poquito más adelante. Tenemos otro comentario de parte de Neri Peralta. Nos dice, muchas gracias, Román, por la increíble ponencia. Tienes razón en que ahorita los jóvenes tenemos las herramientas de redes sociales para dar más difusión a las actividades que podemos hacer para cambiar nuestro entorno de una forma en pro del ambiente. Saludos a Neri. Con Neri y organizamos la mesa que le mostramos hace ratito. Bueno, al parecer, creo que si alguien más tiene otra pregunta para poder continuar con esta sección, antes de seguir con la semblanza de la cláusula. Okay. Tenemos otro comentario de Marcelo Castillo. Buen diálogo, ingeniero. Saludos al ingeniero forestal. Gracias. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, de parte de todo el equipo de Univerde, estamos muy agradecidos con usted, maestro. Realmente pues fue una plática muy enriquecedora, muy completa, sobre todo también yo creo que aquí en la reunión tenemos varios estudiantes de la EX, y sobre todo pues vemos como que el sistema o pues el aspecto energético, como usted comentaba, de solo el aspecto tecnológico, pero pues realmente esto es integral, es importante pues, como usted dice, pues ser críticos, conocer más acerca de lo que se nos presenta, sobre todo para eliminar esos sesgos, como usted mencionaba, y pues la importancia, ¿no? Como
como veíamos, de considerar, pues, todo el aspecto, tanto el impacto ambiental, el impacto social, de la parte de la energía alterna, y sobre todo rescatando que nosotros como parte de gran importante de nuestra formación universitaria y como juventudes, pues seguir buscando espacios donde podamos incidir, tanto en distintos sectores como la tecnología, política, desarrollo científico, pues sobre todo para una transición energética sostenible. Le vamos a compartir pues un reconocimiento de parte de la federación. ¿Me puede confirmar si sí se ve la pantalla? Sí, ya lo veo, gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo por su participación en la primera edición de nuestra Semana contra el Cambio Climático con la conferencia de descarbonización de la energía sin greenwashing. De todas maneras, también le vamos a hacer llegar por correo y de manera física también el reconocimiento. Gracias, pues, esto no sería posible si ustedes como estudiantes no se organizan, no lo impulsan, y creo que tienen todo el derecho a exigir, em, que se vaya cumpliendo la Agenda 2030 desde lo local, en nuestras instituciones, en nuestra ciudad, y si algo le falta a la agenda, si obviamente es mejorable, le faltan muchas cosas, porque, pues, es la foto de 2015. A la fecha ha habido muchos cambios y situaciones, entonces yo ahí, pues les recomendaría que sigan igual, con este ánimo de organizar cosas, de participar, y en lo que yo pueda apoyarles también en este proceso, acompañarles, pues sin ningún problema. Bueno, también de parte de la Dirección de Actividades Estudiantiles, les invitamos a formar parte de las diferentes actividades que tenemos para todos ustedes. Lo pueden checar a través de las redes sociales y las plataformas digitales y pues extender la participación en las federaciones universitarias. También les recordamos que la Semana contra el Cambio Climático será del 23 al 27 de octubre, donde tendremos también otras ponencias, más participaciones, para que estén al pendiente de las redes sociales de Univerde-UANL. Y para tomar la asistencia de la AFI, se les hará llegar un link de Google Forms a través del chat para que puedan colocar sus datos.